Te juro por la tumba de mi madre que me ocuparé de ellos. Chicago, 1928. Plena noche. Un hombre cruza el vestíbulo de mármol en blanco y negro del Hotel Lexington con las manos apretadas en los bolsillos del abrigo. 75 años, consejero de élite, fundador de la Comisión del Crimen de Chicago. Frank Lusch ha hundido a criminales con una sola firma. Pero esta noche viene a pedir un favor. En el cuarto piso, detrás de hileras de guardaespaldas con revólveres del calibre 45 colgando bajo sus chaquetas, espera un hombre de 29 años en bata de seda con sus iniciales bordadas. Un diamante puro de 11 quilates centellea en su dedo medio. En la pared de estuco rosa oscuro, los retratos de George Washington y Abraham Lincoln flanquean al alcalde de Chicago. El viejo letrado necesita que ese hombre garantice unas elecciones limpias en la segunda ciudad de Estados Unidos, porque el gobernador del estado no puede, porque el fiscal del distrito tampoco, porque la policía menos que nadie. Solo Al Capone puede. ¿Cómo llegó un hijo de barbero napolitano a convertirse en el árbitro del poder en la nación más poderosa de la tierra? ¿Y qué precio cobró la historia por ese ascenso? Brooklyn, el barrio que lo fabricó. Gabriel Capone eligió el peor momento posible para llevar a su familia a América. Barbero de oficio, 28 años, esposa joven y un hijo en brazos, zarpó de Castellammare di Stabia, pueblo costero a 16 kilómetros al sur de Nápoles, y desembarcó en Nueva York en 1893, justo a tiempo para el pánico financiero que paralizaría la economía estadounidense durante años. Era el inicio de una historia que no pedía ser contada con adornos porque los hechos solos ya pesan suficiente. Los Capone se instalaron en Navy Street, en el distrito de Navy Yard en Brooklyn, la colonia italiana más nutrida del suburbio. Los apartamentos tenían entre 2 y 4 pisos de ladrillo rojo o madera desvencijada, sin calefacción central, sin agua caliente, sin cuarto de baño. Los inquilinos calentaban el agua en estufas de carbón que también servían de defensa contra el frío. El alquiler, entre $3 y $4 con 50 centavos al mes. Gabriel abrió una barbería en el número 69 de Park Avenue. El italiano medio en Nueva York ganaba entre $9 y $11 por semana, $2 o $4 menos que sus colegas nacidos en el país. Teresa Capone, mujer de mandíbulas fuertes y paciencia infinita, cosía para aportar al gasto. La mayoría de los hijos trabajaron antes de llegar a la adolescencia. La familia fue creciendo a ritmo de un hijo cada 3 años. Vincenzo, Ralph, Salvatore, Alphonse, Amadeo Hermino, Humberto, Matthew Nicholas, Rose y Mafalda. 9 en total. El cuarto, Alphonse, nació el 17 de enero de 1899. 3 semanas después lo bautizaron en la iglesia de San Miguel Arcángel, en la esquina de Lawrence y Tillary, en el sótano de un edificio de estuco blanco al que había que bajar por una serie de escalones. El padre que lo bautizó fue el reverendo Gioacchino Garofalo. El barrio de Navy Street colindaba con algo que en la jerga de la época se llamaba la Barbary Coast del Este, la calle Sands. Marineros recién desembarcados llenaban sus salones de mala muerte a cualquier hora. Casas de empeño, salas de tatuaje, garitos, meublés a tanto la hora, prostitutas cuya reputación llegaba a todos los puertos de los 7 mares. Una pérdida de miembro o la misma muerte amenazaban a los incautos que se aventuraban sin precaución. Al niño Al Capone le gustaba vagabundear por los muelles mirando la grúa flotante de 100 toneladas de la marina. Observaba el cambio de guardia de los marines tras la verja. Le fascinaba la ópera italiana que el tenor dramático signor Tutino Giovanni cantaba en las esquinas con un organillero llamado Paolo Scotti. También aprendió, muy pronto, que aquel mundo castigaba la debilidad y premiaba la audacia. La escuela primaria PS7 en Adams Street tuvo a Al Capone como alumno hasta el 6º grado, donde mantuvo una media B. Luego algo cambió. Las ausencias se multiplicaron, la aritmética y la gramática se deterioraron. Un año repitió curso. Tenía 14 años cuando una profesora le reprendió por sus faltas de asistencia y él, en un estallido de su temperamento volcánico, la golpeó. Castigado por el director, abandonó la escuela sin mirar atrás. No volvería. Trabajó como dependiente en una confitería de la Quinta Avenida, luego de chico en una bolera, luego como auxiliar en un taller de encuadernación.
Llegó a ser campeón del barrio en billar, pero el imán de su vida a esa edad era otro. John Torrio llevaba años siendo una presencia familiar en el mundo de Al Capone. Napolitano como él, nacido en Nápoles en 1882, 17 años mayor que Al, Torrio había pasado por los históricos Five Pointers de Manhattan antes de abrir un club social en la esquina de la Cuarta Avenida Union Street, apenas a unas manzanas de la casa familiar Capone en Garfield Place. Al pasaba por allí todos los días, al ir y al volver de la escuela. La fachada decía Asociación John Torrio. Torrio era un hombre de baja estatura, cara redonda, ojos hundidos, manos delicadas. Su suavidad superficial engañaba como la de una víbora. No bebía, no fumaba, no jugaba. Asceta por temperamento, odiaba la violencia física, aunque no sentía el menor escrúpulo en ordenar una ejecución cuando lo consideraba necesario. Lo que distinguía a Torrio de los demás jefes de banda era su inteligencia para los negocios. Creía que el crimen organizado podía ser una empresa racional, con zonas de influencia pactadas, sin guerras innecesarias, donde los beneficios alcanzaran para todos. Era una filosofía casi corporativa, varias décadas adelantada a su tiempo. El propio Al Capone lo diría después. Yo veía en Johnny a mi preceptor y padre. Fue su amistad lo que hizo posible que iniciase mi carrera. Hacia los 15 o 16 años, Al se afilió a los Five Pointers, la misma banda a la que pertenecía Lucky Luciano, un niño de su clase en el PS7 que con el tiempo se convertiría en uno de los capos más poderosos de la historia del crimen organizado en Estados Unidos. Ambos aprendieron el vocabulario del mundo que los rodeaba: territorio, lealtad, represalia, silencio. Harvard Inn y la cicatriz que lo definió. Fue Frank Yale quien le abrió la primera puerta en Nueva York. Yale, nombre real, Francesco Joele, dirigía el Harvard Inn, un local de entretenimiento en Coney Island. Mano derecha de los grandes del hampa neoyorquina, Yale había servido como enlace entre los Capone de Brooklyn y las redes criminales de Manhattan. Durante casi una década, Yale fue además la cabeza nacional de la Unión Siciliana, la organización de fachada respetable que en las sombras movía dinero, protección y lealtades entre los clanes italoamericanos del país entero. Le ofreció a Al Capone trabajo como portero, barman y camarero. Al Capone tenía alrededor de 18 años cuando entró al Harvard Inn. Era alto y fuerte para su edad, de cara ancha, labios carnosos, cejas pronunciadas. Tenía el físico de quien ha pasado años en las calles duras de Brooklyn, musculoso bajo la grasa que iría acumulándose con los años, rápido de reacción y de temperamento. Yale lo designó bouncer del local, tarea para la que estaba especialmente dotado. Cuando había que sacar a un cliente ruidoso o pendenciero, sus puños desnudos o un garrote golpeaban con la fuerza de un martinete. Era también rápido y certero con una pistola, destreza que había perfeccionado disparando contra botellas de cerveza vacías en el sótano del destartalado Adonis Social Club de Brooklyn, punto de reunión favorito de la colonia italiana. Dentro del establecimiento aprendió a moverse en ese mundo donde la línea entre el servicio y la amenaza era voluntariamente borrosa. Una noche, un hombre llamado Frank Galluccio entró al local con su hermana y una amiga. Al Capone se acercó a la joven y le hizo un comentario que ella consideró ofensivo. Galluccio, quien la acompañaba como protector, se encaró con Capone. La situación escaló. Galluccio sacó una navaja de bolsillo y buscó la cara del ofensor. La sangre corrió sobre el suelo del Harvard Inn. Cuando las heridas cicatrizaron, el expediente federal de Capone, recompilado años después por agentes del gobierno, las describiría con precisión clínica: una cicatriz oblicua de 10 centímetros a través del carrillo, 5 centímetros frente a la oreja izquierda, una cicatriz vertical de 6,5 centímetros en la mandíbula izquierda y una tercera, oblicua, de 6,5 centímetros bajo la oreja derecha sobre el cuello. Capone fue al hospital, se recuperó. Pero las cicatrices permanecieron, blancas y bien delimitadas sobre la oscuridad de su piel, una diferencia de textura que detestaba con una intensidad casi obsesiva. A los fotógrafos de prensa siempre les presentaba su perfil derecho, el que no las mostraba. A veces se aplicaba gruesas capas de talco para disimular su palidez. Pensó repetidamente en hacerse cirugía estética, aunque nunca lo hizo.
El apodo que los periodistas le inventarían, Scarface, cara cortada, lo hacía hervir de rabia. Nadie podía pronunciarlo en su presencia sin arriesgarse a consecuencias serias. Con el tiempo inventaría su propia versión de los hechos para los periodistas incautos. Aseguraba que las marcas eran metralla de granada, recibida en Francia mientras combatía con el legendario batallón perdido de la División 77. Jamás pisó un campo de batalla ni fue llamado a filas. La única guerra que Al Capone conoció fue la del Hampa. Sus íntimos lo llamaban Snorky, elegante en el argot de la época. Él prefería ese nombre sobre cualquier otro, y en un gesto que revelaba tanto su vanidad calculada como su instinto político, Capone no buscó venganza contra Galluccio, pese a su temperamento normalmente vengativo. Algunos años después, lo contrató como guardaespaldas personal, con un sueldo de $100 semanales. Un acto de magnanimidad teatral que sabía le granjearía admiración rápida entre quienes conocían la historia. Fue también en este periodo neoyorquino cuando Al Capone contrajo sífilis. La enfermedad no recibirá tratamiento efectivo durante décadas, y en silencio, como una deuda que cobra intereses, irá royendo su cerebro hasta el final. En 1918, en una fiesta dentro de uno de esos clubes de bodega, sótanos alquilados donde los jóvenes del Hampa jugaban a las cartas, bebían y se entretenían con mujeres, tras el resguardo de unas cortinas bien corridas, en Carroll Street, Al Capone conoció a May Josephine Coughlin, una joven alta y delgada de 21 años, 2 más que él, dependienta de un almacén cercano. Sus padres, Michael Coughlin, obrero de la construcción, y Bridget Gorman Coughlin, del número 117 de Third Place, gozaban del respeto de la comunidad irlandesa por su laboriosidad y religiosidad. La animosidad tradicional entre irlandeses e italianos no impedía que muchas jóvenes irlandesas prefirieran a los muchachos italianos como pretendientes. Estos no temían casarse jóvenes, mientras que los varones irlandeses solían esperar a estar establecidos. El propio John Torrio se había casado con una irlandesa de Kentucky, Anne McCarthy. Capone estaba tan decidido a casarse con May que obtuvo una dispensa especial de la iglesia para saltarse las amonestaciones tradicionales. La diferencia de edad, se sospecha, inquietaba a la novia. En el certificado de matrimonio, ella se restó 1 año y él se sumó otro. La ceremonia se celebró el 18 de diciembre de 1918, oficiada por el padre James Hodge Delaney en la iglesia de Santa María Estrella del Mar, parroquia de los Coughlin. Hicieron de padrinos Anna, hermana de la novia, y James de Vico, amigo de Capone. El 4 de diciembre de ese mismo año, 2 semanas antes de la boda formal, en el orden cronológico real de los hechos que la familia prefería no aclarar en público, había nacido ya su único hijo, Albert Francis Capone, conocido desde pequeño como Sonny. Torrio fue el padrino de bautismo, y todos los años, en cada cumpleaños del niño, le regalaría una obligación bancaria de $5,000. Haría lo que fuera por Johnny, diría Capone años después, y lo decía en serio. No había persona en el mundo, salvo Mae y Sonny, a quien Al Capone profesara una lealtad tan incondicional. También en 1918 murió su padre, Gabriel Capone. Al tenía 19 años. Sin el barbero napolitano que le había enseñado el oficio del trabajo honrado, oficio que Al abandonaría para siempre, y con una familia propia que alimentar, el joven Capone se sintió atrapado en Nueva York, sospechoso ya de 2 homicidios y expuesto a un tercer proceso si moría un hombre al que había mandado al hospital tras una pelea de taberna. El mensaje de Torrio, llamándolo a Chicago, llegó en el momento exacto. Chicago, la ciudad que lo esperaba. John Torrio llevaba temporadas cada vez más largas en Chicago desde 1909, cuando su tío político, James Big Jim Colosimo, lo llevó a la ciudad por primera vez para ayudarlo a manejar sus negocios y para librarlo de los extorsionistas de la Mano Negra que amenazaban con matarlo. La Mano Negra no era, como muchos suponían entonces y algunos siguen creyendo hoy, una organización criminal centralizada ni sinónimo de la mafia, la camorra o la propia Unión Siciliana. Era, en esencia, un método rudimentario de extorsión trasplantado desde el sur de Italia durante las grandes oleadas migratorias de la década de 1880.
practicado por individuos o pequeñas bandas de 5 a 10 hombres que aterrorizaban sobre todo a compatriotas humildes recién llegados. La técnica era invariable: una carta anónima, firmada con la frase temida y decorada con dagas o calaveras, exigiendo una suma de dinero bajo amenaza de muerte o de una bomba. El Chicago Daily News calculó en 1913 que solo en los primeros 93 días de ese año habían estallado 55 bombas en los barrios italianos de la ciudad, generando un ingreso estimado de $110.000 para los extorsionistas. Entre 1895 y 1925 se atribuyeron a la mano negra cerca de 400 asesinatos de italianos en Chicago, a tiros, a cuchillazos, a bastonazos o con explosivos. Ostentar riqueza recién adquirida, joyas, un automóvil, un edificio comprado en efectivo, era, dentro de las colonias italianas de Estados Unidos, la manera más segura de atraer el interés de estos extorsionistas. Por eso muchos italoamericanos evitaban comprar propiedades a su nombre, y los pocos bancos dispuestos a otorgarles hipotecas lo hacían con reticencia. El método era casi ritual: una carta anónima, firmada con la frase temida y decorada con dagas o calaveras, exigiendo una suma concreta entregada en un lugar y una hora precisos. Un caso documentado en el North Side de Chicago ilustra el patrón con crudeza. Una viuda italiana que había invertido en un pequeño edificio de apartamentos recibió instrucciones de depositar $8.000 envueltos en un pañuelo rojo, en el extremo de un puente, a medianoche, con la advertencia explícita de no informar a ningún familiar. Ella desobedeció, avisó a su yerno, y la policía montó guardia esa noche sin resultado. Los extorsionistas, como solía ocurrir, jamás se dejaron ver, pero tampoco insistieron. Un investigador de la época estimaba que por cada víctima suficientemente terca como para resistir hasta el estallido de una bomba de advertencia, otras 10 pagaban en silencio. Fue precisamente ese ecosistema de terror silencioso e impune el que convirtió a Colosimo, un italoamericano visiblemente próspero y visible, en blanco natural. Torrio liquidó esa amenaza específica contra su tío con una eficiencia fría y metódica. A partir de entonces, Big Jim le confió la dirección operativa de su imperio. Big Jim Colosimo era una figura monumental en el Chicago de la época. Su restaurante insignia, el Colosimo's Café, había abierto en 1910 en el 2126 de South Wabash Avenue y fue remodelado 4 años después hasta convertirse en el sumum de la vida nocturna de la ciudad. Nada en Chicago rivalizaba con el talento de sus animadoras, la belleza de sus coristas o el virtuosismo de su orquesta, que alternaba el jazz naciente con popurrís de ópera. El chef Antonio Cesarino gozaba de fama propia, y el columnista Ben Hecht llegó a maravillarse públicamente de la colección de quesos importados que Big Jim atesoraba. Las paredes se vestían de terciopelo verde. Lámparas de oro y cristal colgaban de un techo pintado de azul celeste, poblado de querubines sonrosados entre nubes de algodón. Para la alta sociedad del Gold Coast, cenar allí significaba aventurarse hasta el corazón mismo del Levee, el barrio del vicio en el South Side, con el picante añadido del peligro real. Administraba también una vasta red de burdeles y casas de juego en esa misma zona. Tenía contactos directos con el ayuntamiento, desde los conserjes hasta el alcalde. Su poder dependía de alianzas que Torrio sabía mantener con maestría, pero Big Jim se enamoró. Una joven cantante de 19 años, Dale Winter, entró a su vida a través de un periodista amigo en 1913. Era soltera, honesta, de ojos azules, procedente de Ohio, con sueños de ópera. Big Jim abandonó a su mujer, Victoria Moresco. Le pagó $50.000 para que aceptara el divorcio y se casó con Dale. El poder, la codicia, el crimen, todo lo entendía. El amor le nubló el juicio. Big Jim se está ablandando, susurraba el hampa. Big Jim está acabado. Torrio veía otra cosa con más urgencia. La prohibición se aproximaba. Llevaba meses persuadiendo a su tío para invertir en el contrabando de bebidas alcohólicas que estaba a punto de convertirse en el negocio más lucrativo del siglo. Big Jim, amodorrado por el amor y satisfecho con sus ganancias actuales, no quería saber nada. Torrio se convenció de que el tiempo de su tío había llegado a su fin. La ley Volstead, que implementó la 18ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos,
Entró en vigor a las 12:01 de la noche del 17 de enero de 1920. La primera violación documentada ocurrió a las 12:59 de esa misma noche. En Chicago, un camión se detuvo en un apartadero de ferrocarril. 6 hombres enmascarados y armados ataron a un guardián, encerraron a 6 maquinistas en un cobertizo y se llevaron $100,000 en whisky etiquetado para usos medicinales. Casi en el mismo instante, otra banda robaba 4 barriles de alcohol de un almacén. Una tercera, todo un camión de whisky. Nadie fue detenido por ninguna de esas tropelías. Torrio contemplaba la escena con una impaciencia calculada. Para cubrir la totalidad del estado de Illinois, incluyendo Iowa y parte de Wisconsin, la Unidad de Prohibición Federal disponía de 134 agentes. Charles C. Fitzmaurice, jefe de policía de Chicago durante los primeros años de la prohibición, admitiría públicamente más tarde: el 60% de mis hombres estaban metidos en el tráfico de bebidas alcohólicas. Big Jim estaba a punto de convertirse en un obstáculo. El 11 de mayo de 1920, Torrio telefoneó a su tío para anunciarle el suministro de 2 cargamentos de whisky a su café a las 4 de la tarde. Big Jim llegó puntual, resplandeciente de diamantes, con una rosa roja en la solapa. A las 4:25, 2 apagados pistoletazos interrumpieron una conversación en la trastienda. Big Jim cayó boca abajo sobre los azulejos de porcelana del vestíbulo, un orificio de bala detrás de su oreja derecha. Una segunda bala había destrozado la ventana del cajero. La policía interrogó a más de 30 sospechosos, incluyendo a Torrio y a Capone, pero ambos pudieron acreditar coartadas. Los ojos de Torrio se llenaron de lágrimas. «Big Jim y yo éramos como hermanos», dijo. Entre los círculos del Hampa, corrió el rumor de que Torrio había pagado $10,000 al asesino a sueldo Frank Yale para eliminar a Colosimo. La policía de Chicago y la de Nueva York no dudaron de la culpabilidad de ambos. Nunca hubo juicio. Big Jim fue enterrado el 14 de mayo de 1920. El arzobispo George Mundelein negó la sepultura cristiana, pero no por sus crímenes, sino por haberse divorciado de Victoria para casarse con Dale Winter. La comitiva fúnebre sumó unas 5,000 personas. Entre los 53 personajes en la presidencia del cortejo, 9 concejales, 3 jueces, 2 miembros del Congreso, un senador del estado de Illinois. Capone observó la antigua costumbre italiana. No se afeitó en los 3 días que mediaron entre la muerte y el entierro. Con Big Jim fuera del camino, Torrio asumió el mando, y lo primero que hizo fue llamar a Al Capone. El aprendiz se convierte en mano derecha. Las primeras funciones de Al Capone en Chicago fueron variadas y humildes: guardaespaldas, chófer, barman, portero de prostíbulo en los 4 doses. El edificio del 2222 de South Wabash Avenue que Torrio había adquirido y donde había instalado un bar, salas de juego y un burdel. El periodista Courtney Riley Cooper lo recordaría más tarde frente al edificio, con el cuello de la chaqueta levantado en las noches de invierno y las manos bien metidas en los bolsillos, saliendo al paso de un transeúnte y murmurándole: «Hay chicas bonitas ahí dentro». Pero Capone no era un simple recluta. Torrio lo había elegido porque veía en él algo que escaseaba entre los hombres del Hampa: inteligencia organizativa combinada con una capacidad de intimidación física que no necesitaba exhibirse constantemente. Al aprendió rápido. Aprendió a escuchar conversaciones, a evaluar alianzas, a detectar traiciones antes de que maduraran. Torrio, entretanto, ejecutó su gran plan. Inmediatamente después de la muerte de Colosimo, procedió a expandirse hacia los suburbios de Chicago. Consiguió el reconocimiento de los concejales Kenna y Coughlin en el Levee, y luego fue comprando voluntades en una larga cadena de comunidades que se extendía desde Chicago Heights, al sur de la ciudad, hasta Cícero, al oeste. El cohecho era la herramienta principal. Los empleados públicos de pueblos y pequeñas ciudades cedían ante las ofertas de dinero para levantar hipotecas, arreglar tejados, comprar nuevo mobiliario. En 2 años, la corrupción había transformado esas comunidades, antes pacíficas y respetuosas de la ley, en nodos del vicio. En Burnham, el Burnham Inn, el Speedway, el Coney Island, el Barn. En Posen, el Romer Inn, bajo la dirección de Harry Gusick. En Blue Island, el Burr Oak Hotel.
en Stickney, el Shadow Inn, en Cícero, una serie de cabarets y salas de juego. El dinero fluyó como jamás había fluido en las operaciones criminales de Chicago. Y Capone, que gestionaba operaciones directas junto a Torrio, fue acumulando poder real en ese proceso. El único obstáculo permanente en el horizonte era Dion O'Banion. O'Banion dirigía la banda del North Side, el sector de Chicago al norte del río. Era irlandés, devoto católico, florista de profesión. Su tienda de flores en el 738 de North State Street, frente a la Catedral Holy Name, era conocida como la floristería oficial del Hampa de Chicago para funerales, y uno de los asesinos más prolíficos de la ciudad. El periodista Ben Hecht, que cubrió el Hampa de Chicago durante ese periodo, lo describió como alguien que sabía todos los crímenes. O'Banion no solo no respetaba a Torrio, lo despreciaba abiertamente. En más de una ocasión le tendió trampas económicas y se burló de sus afanes de concordia empresarial. La que resultó fatal ocurrió con la cervecería Sieben. Torrio y O'Banion compartían la propiedad del local. O'Banion, que ya había vendido su parte cuando supo que la policía estaba a punto de hacer una redada, dejó que Torrio comprara su parte y ambos quedaron dentro cuando llegaron los agentes. O'Banion evadió la cárcel. Torrio no. Torrio no olvidó. El 10 de noviembre de 1924, O'Banion estaba en su floristería preparando un arreglo floral cuando entraron 3 hombres. Uno le estrechó la mano como saludo. El apretón no soltó. Los otros 2 dispararon. O'Banion recibió 6 balas, 2 en el pecho, 2 en la garganta, 2 en la mejilla. Murió en el acto. Su funeral fue uno de los más espectaculares de la historia de Chicago. 10.000 personas desfilaron ante el féretro en la cámara ardiente. 26 carros de flores lo precedieron hasta el cementerio. Los 3 hombres sospechosos de haber cometido el crimen, John Scalise, Albert Anselmi y Mike Jenna, nunca fueron procesados por ese caso. La guerra entre bandas que siguió convulsionaría Chicago durante años. El reinado de los años 20. En enero de 1925, tras las represalias del Northside por la muerte de O'Banion, John Torrio recibió 4 disparos mientras regresaba de compras con su mujer, Ann, a su apartamento en el 7011 de South Clyde Avenue. Bugs Moran, identificado por un testigo como uno de los agresores, lo dejó sangrando en la acera. Torrio sobrevivió, pero los médicos tardaron horas en estabilizarlo. En la cama del hospital declaró: «Me lo merecía». Cuando se recuperó lo suficiente para moverse, Torrio tomó una decisión que sorprendió a todos. Se retiró. Tenía 43 años, había servido su condena por el caso Sieben y juzgó que había acumulado suficiente dinero para vivir el resto de su vida sin necesitar el riesgo. En una reunión con Al Capone, le traspasó el mando de toda la organización. Al Capone tenía 26 años. Lo que heredó no era solo un negocio, era un sistema. Cervecerías clandestinas, destilerías, tabernas, almacenes, flotas de transporte, salas de juego, hipódromos y canódromos, burdeles, sindicatos laborales y asociaciones comerciales. La estimación más conservadora de sus ingresos anuales era de decenas de millones de dólares. La más generosa, de 200 millones o más, en dólares de los años 20. Capone se instaló en el Hotel Lexington, en la esquina de Michigan Avenue, y la calle 22, donde ocupó una suite de 6 habitaciones. El número 430 era su centro nervioso. Desde allí dirigía, con la ayuda de Jake Greasy Thumb Gusick, su director financiero de origen moscovita, el sindicato más poderoso de la historia del crimen organizado en Estados Unidos hasta ese momento. El dinero se apilaba en sacas de lona a lo largo de las paredes, esperando ser distribuido en cuentas bancarias bajo nombres ficticios. Capone no gobernaba solo por la amenaza, tenía una inteligencia social genuina que desconcertaba a quienes esperaban encontrar a un bruto. Hablaba con periodistas, se fotografiaba con deportistas, acudía a partidos de béisbol y pugilato en primera fila. Cuando preguntaban qué hacía para vivir, respondía con una frase que haría historia: «Soy vendedor de cerveza». También, todo lo que hice fue vender cerveza y whisky a nuestros mejores ciudadanos. Solo suplí una demanda muy popular. Los mismos que más gritan contra mí son los que hacen prosperar mi negocio. El alcalde de Chicago, William Hale Big Bill Thompson,
elegido en 1915, reelegido en 1927, era el paradigma de la ciudad abierta. Cuando Capone fanfarroneó «Yo soy el amo de la policía», no exageraba en la medida en que podría esperarse. Charles C. Fitzmaurice, jefe de policía, lo había admitido. Los jueces fallaban a su favor, los testigos se evaporaban, los jurados eran persuadidos de diversas maneras. En 1928, el venerando Frank Loesch, presidente de la Comisión del Crimen de Chicago, 75 años, toda una vida combatiendo el crimen organizado, cruzó el vestíbulo del Lexington para pedirle a Capone que garantizara unas elecciones limpias. Capone prometió ocuparse. La víspera electoral, la policía salió a dispersar, desarmar y encarcelar a gángsters conocidos por toda la ciudad. Al día siguiente, 70 coches patrulla recorrieron las zonas de votación. Loesch recordaría aquello como el día electoral más redondo y efectivo en 40 años. Fue también un despliegue de poder como pocos criminales habían logrado antes ni después en la historia de este país. Sin embargo, la organización de Capone no era omnipotente. Operaba dentro de un ecosistema de violencia constante donde las treguas duraban lo que tardaban en romperse. El North Side, tras la muerte de O'Banion, había pasado a manos de Jaime Wise, luego de Shemer Drucci y finalmente de George Bugs Moran. Moran era un hombretón de cabeza grande, mandíbula prominente y temperamento explosivo que llamaba a Capone la bestia y el behemoto en público. Rechazaba sus propuestas de paz y desdeñaba sus guardaespaldas. Su mercancía es alcohol podrido y cerveza verde, decía. En septiembre de 1926, mientras Capone almorzaba en el restaurante de enfrente del Hotel Hawthorne, en Cícero, una caravana de automóviles del North Side pasó por la calle disparando miles de balas contra el edificio. Capone sobrevivió porque se tiró al suelo a tiempo. Un guardaespaldas lo cubrió con su cuerpo. La fachada del hotel quedó destrozada. El restaurante también. Capone ordenó una respuesta que tomó tiempo en preparar, pero que cambiaría la historia de Chicago para siempre. La masacre de San Valentín. El 14 de febrero de 1929, Chicago amaneció helado. La temperatura no superaba los 18 grados Fahrenheit, aproximadamente 7 grados bajo cero, en las primeras horas de la mañana, y el cielo amenazaba pequeñas ráfagas de nieve. Era el día de San Valentín. Desde semanas antes, 2 hombres habían alquilado habitaciones en las pensiones de enfrente del garaje del 2122 de North Clark Street, local que operaba bajo el nombre de SMC Cartage Company, aparente empresa de mudanzas. Dijeron ser taxistas que trabajaban de noche y dormían de día, lo que explicaba sus horarios irregulares. Insistieron en cuartos con ventana a la calle, no en los más tranquilos del fondo. El garaje pertenecía a la banda de Bugs Moran. Era su almacén principal de bebidas alcohólicas, con un espacio de almacenamiento tan hábilmente disimulado entre las vigas del techo que los equipos de investigación que luego invadirían el lugar nunca lo encontraron. La operación comenzó con un señuelo. A través de birladores independientes nunca identificados, el aparato de Capone ofreció a Moran un gran cargamento del whisky Old Log Cabin, marca favorita de su clientela, a un precio excelente, $57 por caja. La entrega se haría en el garaje a las 10:30 de la mañana del jueves 14 de febrero, personalmente a Moran. Moran se retrasó esa mañana. Junto con Ted Newberry y Willie Marks, llegó poco después de las 10:30, cuando ya había visto el Cadillac oscuro, igual a los coches patrulla de la Detective Squad, detenerse frente al garaje y 4 hombres bajar de él, 2 con uniformes policiales. Moran, su acompañante y Marks asumieron que era una redada ordinaria y dieron la vuelta. Moran regresó al Parkway Hotel para avisar a su hermano Henry que no fuera al garaje. Dentro del local, 7 hombres estaban presentes. John May, mecánico del garaje, Adam Heyer, director de negocios de la banda, Albert Kachelek, alias James Clark, veterano gángster, los hermanos Gusenberg, Pete y Frank, los músculos principales de la organización, Reinhard Schwimmer, un optometrista sin filiación real con la banda que tenía el hábito irresistible de codearse con delincuentes, y Albert Weinshank, punto del North Side para infiltrar el negocio de lavanderías en seco. Los 7 reaccionaron ante los uniformes como ante una redada ordinaria.
con resignación hastiada y el movimiento mecánico de ponerse contra la pared, manos en alto, rostros al ladrillo. Ya habían pasado por eso antes. El garaje no tenía alcohol en ese momento. Lo que siguió fue brevísimo y brutal. Los 4 invasores portaban 2 ametralladoras Thompson, una con cargador de 20 balas, otra con tambor de 50 y escopetas. Los ametralladores tomaron posición en los extremos del grupo y las escopetas en el centro. La primera ráfaga barró las espaldas y los hombros de los 7 hombres que aún tenían las manos en alto. May intentó girarse, quizás para protestar. Una carga de perdigones destrozó el lado izquierdo de su cráneo. Otra carga llenó el torso de Schwimmer. 4 de las víctimas cayeron de espaldas en ángulo recto con la pared. Heyer, en el centro, recibió tal cruce de fuego que la autopsia no podría seguir el rastro individual de cada bala. Un tirador se agachó y repasó la hilera de cuerpos una última vez, poniendo agujeros en las partes traseras de las cabezas, sus fallos perforando los pies levantados. Después, silencio. La salida fue tan calculada como la entrada. Los atacantes empujaron al frente a 2 de sus compañeros con las manos en alto, simulando una detención, mientras los uniformados los seguían con las armas visibles. Los vecinos, que miraban desde las ventanas de enfrente, vieron lo que querían ver: una redada policial que se llevaba detenidos. La señora Joseph Morin, desde el 3er piso del 2125, observó cómo los hombres cruzaban la acera con calma. Samuel Schneider, desde su sastrería en el edificio contiguo, dijo que lo tomaron con tanta tranquilidad que pensé que eran policías. El Cadillac se alejó hacia el sur. Pasó al carril contrario para rebasar un tranvía. Frank Gusenberg sobrevivió el tiempo suficiente para ser trasladado al hospital Alexian Brothers. Llegó gateando hacia el teniente Thomas Loftus cuando éste entró al garaje. ¿Quién lo hizo? ¿Qué pasó? No voy a hablar. Estás muy mal, Frank. Por el amor de Dios, llévame a un hospital. Loftus siguió insistiendo antes de llamar a la ambulancia. En el camino al hospital, lo intentó de nuevo. Mencionó que su hermano también estaba allí, muerto. No voy a decirlo. Gusenberg murió esa tarde, aproximadamente a la 1:40, sin haber dicho nada. La escena dejó atónitos incluso a policías de largo recorrido. 7 muertos simultáneos era un número tan desmesurado que los agentes que llegaron primero olvidaron notificar a su sargento de guardia. Durante unos 30 minutos, el cuartel general de la policía de Chicago supo poco de lo que más tarde sería llamado simplemente la masacre. Bugs Moran, al enterarse poco después de los detalles, declaró a la prensa: «Solo los Capone matan así». Al Capone estaba en Palm Island, Florida, cuando ocurrió la masacre. Tenía una cita en el centro de Miami programada para las 12:30 de ese mediodía. Nadie pudo vincularlo directamente con los hechos. Las 2 ametralladoras usadas en la masacre no aparecerían hasta 10 meses después, cuando se descubrieron en el arsenal de Fred Burke, pistolero profesional con vínculos comprobados con la banda de Capone de St. Louis. La opinión pública, sin embargo, ya no necesitaba pruebas judiciales. La masacre de San Valentín convirtió a Al Capone en el enemigo público número 1 de Estados Unidos, y en Washington, el presidente Herbert Hoover tomó nota. El Estado contraataca, los intocables y el tesoro. El presidente Herbert Hoover, según testimonios posteriores de su secretario del Tesoro, Andrew Mellon, recibió personalmente el encargo de acabar con Al Capone. El problema era encontrar el ángulo jurídico. Capone nunca había sido condenado por un crimen mayor. Los asesinatos, los sobornos, el contrabando, todo quedaba protegido por el muro de silencio del AMPA, los testigos que se evaporaban, los jurados que de algún modo llegaban a veredictos de no culpabilidad. 2 estrategias avanzaron en paralelo. La primera fue la de Elliot Ness. Agente de la Agencia de Prohibición, 26 años en 1929, Ness construyó un equipo de 9 hombres seleccionados por su incorruptibilidad, rasgo que él mismo acentuó con el nombre que les inventó la prensa, los Intocables. La misión era documentar las operaciones cerveceras de Capone, hacer redadas en las cervecerías clandestinas, interrumpir el flujo de dinero del contrabando de alcohol. Era un trabajo ingrato porque los cierres no duraban. Los locales reabrían a las semanas con otro nombre.
Pero los cables intervenidos y los registros obtenidos en las redadas aportarían pruebas cruciales para el tercer instrumento judicial que el gobierno utilizaría más tarde. La segunda estrategia era fiscal. El Servicio de Impuestos Internos, en particular su unidad de inteligencia dirigida por Elmer Earey, llevaba años examinando el problema de fondo. Al Capone nunca había presentado una declaración de renta. Nunca había firmado nada a su nombre, no tenía propiedades registradas, no tenía cuentas bancarias propias, era, en papel, un hombre sin ingresos declarables. El agente especial Frank Wilson, asignado al caso, pasó 3 años revisando montañas de registros contables decomisados en redadas. Buscaba una cadena documental que conectara dinero en efectivo con Al Capone. Era trabajo de forense contable en una era antes de los ordenadores, millones de transacciones a mano, miles de notas manuscritas, decenas de intermediarios. El hermano mayor de Capone, Ralph, conocido como Bottles, cayó primero. Ralph había cometido el error de abrir cuentas bancarias y usar su propio nombre en algunas transacciones. Fue condenado por evasión fiscal en 1930 y sentenciado a 3 años. Luego vino la pieza clave. Un contador llamado Leslie Shumway, quien llevaba los libros del casino Hawthorne, del que Capone era propietario real, fue localizado en Florida. Wilson lo encontró antes de que Capone pudiera hacerlo. Shumway acordó testificar a cambio de protección. Mientras tanto, al propio Capone lo habían atrapado en un error menor. En mayo de 1925, durante una redada policial en un local de juego frente al Hotel Hawthorne en Cícero, Capone se había identificado como propietario mientras se abría paso a la fuerza. Un ministro presente, el reverendo Henry Hoover, lo recordaba perfectamente. Ese testimonio era suficiente para acreditar que Capone tenía ingresos en Illinois. En junio de 1931, el Gran Jurado Federal de Chicago lo imputó en 22 cargos, 4 por intento de evadir y burlar las leyes del impuesto sobre la renta en cada uno de los años 1925 a 1929, más 2 cargos menores por no haber presentado declaraciones en 1928 y 1929. Los fiscales estimaban que Capone había recibido ingresos por $1.038.660 entre 1924 y 1929, evadiendo el pago de $215.080 con 48 centavos en impuestos. El New York Times bromeó que esas cifras eran sorprendentemente modestas para el cénit del crimen organizado. Pero era lo que había, y era suficiente. El juicio que nadie esperaba. Durante el verano de 1931, Capone negoció en secreto con la fiscalía. Ambas partes querían evitar el juicio, el gobierno, porque su caso era circunstancial y los jurados de Chicago tenían fama de ser accesibles a presiones, Capone, porque cualquier juicio implicaba riesgo. Se acordó una declaración de culpabilidad a cambio de una recomendación de sentencia de 2 años y medio. Capone se relajó. Confirmó a periodistas que la sentencia sería de 2 años y medio. La noticia corrió por todos los periódicos como un hecho consumado. Eso fue su primer error. El juez James H. Wilkerson, un magistrado que había llegado al Banco Federal en 1922, excombatiente de Illinois en la Comisión de Comercio, con un historial de sentencias impecables, no era hombre que tolerara que nadie diera por supuesta su opinión. Cuando se presentó en el tribunal el 16 de junio de 1931 para recibir la declaración de culpabilidad de Capone, lanzó lo que los cronistas llamaron una bomba. El tribunal, dijo, no estaba vinculado por ninguna recomendación de sentencia. Las partes en un caso criminal no podían estipular el fallo a dictarse, y si Capone pedía clemencia, debería responder preguntas sobre los hechos. El trato se había roto. Capone retiró su declaración de culpabilidad. El juicio comenzó el 6 de octubre de 1931. Para entonces, Wilkerson había sido alertado por el agente Frank Wilson de que Capone tenía lista una lista de 10 nombres, los números 30 al 39 del panel de jurados, cuyos titulares habían sido contactados con la mezcla habitual: dinero, empleos políticos, entradas para peleas de boxeo y amenazas. El juez actuó con discreción. Cambió el panel de jurados con el del juez John P. Barnes sin previo aviso a la defensa.
Los nuevos jurados serían secuestrados durante todo el proceso, sin acceso a periódicos ni teléfonos, sus cartas censuradas. La mayoría procedía del campo, no de Chicago. Ninguno había sido manipulado. Capone se enfrentó exactamente a lo que menos quería, un jurado intacto. El primer testigo del gobierno fue el empleado local del Servicio de Impuestos, quien testificó que sus registros no contenían ninguna declaración de renta bajo el nombre de Alphonse Capone ni ninguno de sus alias, ni siquiera Snorky, para los años 1924 a 1929. Leslie Shumway testificó sobre los libros de contabilidad del Casino Hawthorne. El reverendo Hoover recordó la escena de mayo de 1925 en Cícero. La defensa alegó que Capone había sufrido pérdidas de juego que compensaban cualquier ganancia tributable. Alegó que el dinero era de otros. Alegó que las leyes no estaban claras. El juez Wilkerson no se dejó persuadir. Cuando llegó el veredicto, después de 27 horas de deliberaciones, el jurado encontró a Capone culpable en 5 de los 22 cargos. Era suficiente. Sí, murmuró Capone cuando supo el resultado. Lo sentía venir. Wilkerson lo sentenció de inmediato a 6 meses en la cárcel del condado por el cargo de desacato al tribunal, más 11 años de prisión federal y una multa de $50,000 por los cargos de evasión fiscal. Sería la sentencia más larga jamás impuesta en ese momento por evasión fiscal en los Estados Unidos. Capone perdió todos los recursos de apelación. El 25 de mayo de 1932 entró en la Penitenciaría Federal de Atlanta. Número de preso, 85. Alcatraz, La Roca. El 18 de agosto de 1934, un sábado por la noche, mientras el fiscal general Homer Cummings hacía una inspección final de la nueva prisión federal en la isla de Alcatraz, los guardas de la penitenciaría de Atlanta sacaron a 53 presos de sus celdas. Uno de ellos fue Al Capone. «¡Sucios hijos de puta, nunca me sacarán de aquí!» Fue lo último que su compañero de celda Rudensky lo oyó gritar antes de que los guardas lo arrastraran. Lo desnudaron, registraron, le dieron ropa nueva. Un tren especial de coches blindados con ventanas cubiertas de malla metálica esperaba en el patio de la prisión. Los presos fueron esposados a sus asientos. A las 5 de la mañana del día siguiente, el tren partió sin detenerse en ninguna estación conocida. El miércoles 22 de agosto, el tren bordeó Oakland y se deslizó hasta un pequeño patio en Tiburon, donde los vagones fueron llevados directamente a una barcaza. La travesía cruzó la bahía hasta el muelle de Alcatraz. Los presos subieron la cuesta hasta la puerta trasera de la prisión principal, esposados de 2 en 2. Alcatraz había sido diseñada como lo que Cummings quería, un almacén de la desesperación. La isla, a 2 kilómetros de la costa norte de San Francisco, estaba rodeada de corrientes de marea de 9 a 15 kilómetros por hora a temperaturas de 10 grados. Los acantilados de 40 metros de altura se elevaban desde el agua. Los pabellones de guardia con líneas de fuego entrelazadas, puertas eléctricas con control desde torres, detectores de metales tan sensibles que los arcos de apoyo de los zapatos de Capone los hacían sonar. Tuvo que reemplazarlos por plástico. En su primera entrevista con el director James Johnston, Capone intentó establecer su posición. «Tengo muchos amigos y espero recibir muchas visitas». «Capone», respondió Johnston, «sus amigos y asociados no tendrán permiso para venir aquí como visitantes. Solo familiares de sangre directa, 2 al mes, sin excepciones». Al Capone se convirtió en el preso número 85, celda 181. Una celda de 2,70 metros por 1,50 m. Una litera plegable, mesa y silla, un lavabo y un inodoro. Podía extender los brazos y tocar las paredes opuestas sin estirarlos del todo. El sistema de Alcatraz estaba diseñado para neutralizar exactamente lo que Capone había sido toda su vida, un hombre capaz de comprar lealtades. En Alcatraz no había cantina, no circulaba dinero, no había cigarros de marca. El gobierno lo proveía todo. Capone no podía hacer favores, no podía prestar dinero, no podía ejercer influencia. Intentó equipar la banda de la prisión. Johnston lo rechazó. Ofreció pagar una cancha de tenis. Johnston lo rechazó. Propuso prestar dinero a las familias de otros presos. Rechazado. La única actividad en Alcatraz que podría haber potenciado su prestigio, escribiría el director más tarde, era la defiance, la rebeldía.
Y Capone no podía permitirse eso, tenía buen tiempo acumulado que proteger. Pagó el precio en popularidad. Los otros presos lo llamaban el lavamopos cuando lo asignaron a la sala de duchas. Un convicto llamado Jimmy Lucas, ladrón de bancos de Texas que cumplía 30 años, le atacó por la espalda con las hojas separadas de unas tijeras en junio de 1936. Capone se giró, lo tumbó de un puñetazo y caminó hasta la enfermería donde el médico le dio unos puntos en la espalda. Una herida de menos de 2 centímetros de longitud. Lucas fue al hoyo. Hubo más incidentes. Un presidiario intentó estrangularlo de camino al dentista. Alguien intentó envenenar su café con lejía. Le arrojaron un contrapeso de hierro, del que se salvó gracias al aviso del ladrón de correos Roy Gardner. Mientras tanto, algo mucho más silencioso avanzaba dentro de él. La sífilis y el derrumbe de la mente. En algún momento de sus años de juventud, probablemente en torno a 1918, durante su periodo en el Harvard Inn en Brooklyn, Al Capone contrajo sífilis. La enfermedad, si no se trata en sus estadios tempranos, progresa en décadas hacia su fase terciaria, donde ataca el sistema nervioso central. Se llama neurosífilis, y en la era anterior a la penicilina era irreversible una vez instalada. En la penitenciaría de Atlanta, el personal médico comenzó a observar señales inquietantes. En Alcatraz, el deterioro fue más evidente. En 1938, mientras todavía era prisionero, empezó a mostrar síntomas de confusión mental que preocuparon a los médicos de la institución. El 16 de enero de 1939, con 6 años y medio de sentencia cumplidos gracias al buen tiempo acumulado, Al Capone fue trasladado de Alcatraz a la prisión del condado de Cook, en Chicago, para cumplir el año de condena pendiente por desacato al tribunal. El 17 de marzo de 1939, exactamente en el día de San Patricio, lo que algunos consideraron un guiño involuntario de la ironía histórica dada su relación con los irlandeses, quedó en libertad condicional. No era el mismo hombre que había entrado. Su médico, el doctor Joseph Moore del Hospital Union Memorial en Baltimore, lo recibió para tratamiento. Moore era uno de los especialistas más prominentes en sífilis del país. La situación que encontró era grave. La barrera hematoencefálica, el mecanismo que protege el cerebro y la médula espinal de las sustancias presentes en el torrente sanguíneo, impedía que los arsenicales y los metales pesados usados en el tratamiento alcanzaran con eficacia el sistema nervioso central. Moore utilizó técnicas de hipertermia, elevación artificial de la temperatura corporal a 42 grados centígrados, para intentar frenar la progresión de la enfermedad. Capone respondió parcialmente. Hubo períodos de relativa lucidez. El 8 de enero de 1940, Moore lo declaró apto para ser dado de alta como paciente ambulatorio. La familia partió hacia Palm Island en automóvil. En 1942, el Dr. Moore consiguió penicilina suficiente para tratar a Capone, uno de los primeros neurosifilíticos en recibir el nuevo fármaco que escaseaba por la guerra. Llegó tarde para curar la enfermedad, pero prolongó las remisiones de los síntomas más debilitantes. Los años en Palm Island tuvieron una tranquilidad melancólica y creciente. Capone pescaba desde su embarcadero, jugaba a las cartas. Danny Coughlin, cuñado de Mae, lo llevaba a campos de práctica de golf. Al caer la noche, pequeñas expediciones a clubes nocturnos locales, siempre en una mesa del fondo, siempre saliendo antes de la medianoche. Su mente se fue desdibujando. A veces hacía las reglas de los juegos de cartas sobre la marcha, comportándose como un niño malcriado, según uno de los pocos asociados que le seguían siendo fieles, siempre le dejábamos ganar. En 1946, James Reagan, veterano de las guerras de distribución de periódicos en Chicago y controlador de gran parte del servicio telegráfico hípico del país, declaró antes de morir de sus heridas de bala que la organización Capone había intentado muscularse en su negocio y que Capone todavía dirigía la organización. La realidad que conocían quienes estaban cerca era otra. Jake Gusick, con su habitual delicadeza, lo resumió: «Está tan chiflado como una cabra. No puede caminar una milla sin que alguien lo lleve de la mano». El Dr. Moore dijo que Capone tenía entonces la mente de un niño de 12 años. La muerte en Palm Island.
El lunes 20 de enero de 1947, el ex representante federal Andrew Volstead, el congresista cuyo nombre llevaba la ley que instituyó la prohibición, murió en su casa de Granite Falls, Minnesota, a los 87 años. Había conservado hasta el último día la convicción de que la prohibición había sido beneficiosa para América. 4 días después, Al Capone cumplió 48 años. Alrededor de las 4 de la madrugada del martes 21 de enero de 1947, en Palm Island, Capone sufrió lo que sus médicos describieron como un accidente cerebrovascular apoplético, probablemente sin relación directa con la sífilis. Mae, su fiel esposa, y Sonny, su hijo, estaban en la casa. Se llamó al padre Clunan de la parroquia de St. Patrick's, recién regresado del cuerpo de capellanes militares, quien llegó a las 6 de la mañana para administrarle la extrema unción. Capone sobrevivió las primeras horas y recuperó la conciencia. Quería hablar con Mae y con Sonny, que no habían abandonado su cabecera. El doctor Phillips dijo a los periodistas que esperaban fuera de la verja que su paciente quizás sobreviviría, aunque definitivamente no estaba fuera de peligro. Teresa, Ralph y Matt Capone viajaban hacia Florida. Capone siguió mejorando. Se habló de que estaba saliendo del bosque. El viernes por la tarde llegó la neumonía. Los pulmones se congestionaron. El corazón cedió. Un especialista en enfermedades pulmonares, el doctor Arthur Logic, no pudo hacer nada con el oxígeno que mantenía al hombre con vida. Ralph Capone salía regularmente por la gran puerta para dar boletines a los periodistas apostados afuera, siempre cargando botellas de cerveza sin una cesta, sostenidas contra el cuerpo con los brazos cortos, lo que le había valido el apodo de Bottles. Los periodistas lo anotaban todo. Al Capone siempre había dicho que lo que más temía era morir solo en la calle, acribillado a balazos. Quería a su familia a su lado, y así fue. El paro cardíaco llegó a las 7:25 de la noche del sábado 25 de enero de 1947. Murió con Mae, Sonny y el resto de su familia presente. Tenía 48 años. El editor del Miami Daily News, James Cox, decretó que la muerte sería tratada como cualquier obituario. «No quiero a ese hijo de puta en mi primera página», dijo. El traslado del cuerpo fue orquestado para engañar a la prensa. Un coche fúnebre vacío cruzó el puente de la calle 79 desde la funeraria Philbrick hacia la Catedral de St. Patrick's, donde debía celebrarse un servicio memorial. Mientras tanto, otro coche fúnebre con el féretro de bronce de Capone partió directamente hacia Chicago en tren, el martes 4 de febrero de 1947, con 4 grados Fahrenheit, 20 bajo cero, sobre el cementerio Mount Olivet en el extremo sur de Chicago. 40 o 50 dolientes comenzaron a reunirse a las 2 de la tarde junto a la parcela 48. Los sepultureros habían tardado 3 horas en romper la tierra congelada y cubierta de nieve entre las tumbas de Gabriel, a la derecha, y Frank, a la izquierda. La escasez de asistentes no reflejaba falta de respeto. Anthony Accardo, quien había emergido como cabeza del sindicato junto con Joseph Ayupa, había ordenado que solo la familia y los amigos personales de Al fueran bienvenidos. «Si no lo hacemos así», dijo Accardo, «casi todo Chicago querrá venir en masa». Monseñor William Gorman leyó pasajes de su misal, dirigió a los dolientes en oraciones. La ceremonia duró 5 minutos. El ataúd descendió. Una piedra de granito negro se levantó sobre la tumba. Sobre ella, en italiano, «Qui riposa». Los nombres de Gabriel y Frank estaban grabados con todos los datos, fecha de nacimiento, fecha de muerte en italiano. El de Al Capone, cuando los picapedreros lo añadieron, decía simplemente Al Capone. Solo los años, sin fechas exactas, sin las palabras nacido o muerto en italiano. Un trabajo que parecía apresurado, provisional. Lo que Capone dejó en sombra. La muerte de Al Capone no terminó con el crimen organizado en Chicago, terminó con Al Capone. Una diferencia que la historia ha tardado en clarificar. El sindicato que construyó junto a Torrio sobrevivió a su arresto, a su encarcelamiento, a su deterioro mental y a su muerte. La estructura que Frank Nitti, Paul Ricca, Tony Accardo y otros habían desarrollado durante los años en que Capone estuvo en prisión era más sofisticada, más diversificada y menos dependiente de la personalidad de un solo individuo que la organización original. El modelo de negocio criminal,
monopolios territoriales, corrupción sistemática de funcionarios, uso estratégico de la violencia, había arraigado en la vida institucional de la ciudad con una profundidad que ningún fiscal podría desenraizar con una sola condena por evasión fiscal. Los contemporáneos de Capone tuvieron destinos variopintos. George Box Moran, quien había escapado de la masacre de San Valentín por llegar tarde aquella mañana de febrero, fue detenido en 1946 por el robo de $10,000 y condenado por otro robo bancario en Ansonia, Ohio. Murió de cáncer de pulmón en Leavenworth, sin dinero, en 1957. Elliot Ness, el agente que había liderado Los Intocables, murió en 1957 sin haber podido publicar sus memorias en vida. El libro, escrito en colaboración con el periodista Oscar Freire, salió póstumamente. El agente Frank Wilson llegó a dirigir el Servicio Secreto de los Estados Unidos y murió en junio de 1970. El juez Wilkerson sirvió 18 años en el Banco Federal y murió en septiembre de 1941. El hermano mayor, Vincenzo Capone, quien había desaparecido a los 16 años y vivido durante décadas como Richard James Hart en el pequeño pueblo de Homer, Nebraska, donde fue alguacil y agente de control de la venta de alcohol entre las reservas indias, murió en 1952, ciego de un ojo, en Homer. Su mujer Kathleen no supo su verdadera identidad hasta que Jimmy visitó a Ralph en Wisconsin y luego a Al en Miami. May Capone vivió hasta 1986, retirada y silenciosa, negándose siempre a hablar públicamente de su marido. Cuando alguien le preguntaba sobre él, respondía: «Estoy orgullosa de ello». Y cuando murió, su lápida lo decía. Sonny Capone, el hijo que nació con problemas de audición, asistió a la Universidad de Miami usando el alias Brown. Se casó con una muchacha irlandesa, tuvo 4 hijas, trabajó en el depósito aéreo de Miami durante la guerra. Trató de vivir una vida ordinaria en las circunstancias más extraordinarias. La marca dejada por Al Capone en la cultura popular estadounidense es extraordinaria por su permanencia. En la película de 1948, Estado de la Unión, el personaje interpretado por Spencer Tracy dice: «Pensé que podía secuestrar la nominación republicana. Me convertí en un Al Capone de la política». Capone llevaba más de un año muerto cuando eso se estrenó, y el director Frank Capra asumió que su audiencia no necesitaría explicación adicional para entender qué significaba. Sigue siendo así hoy. Cuando el abogado de Imelda Marcos intentó minimizar los cargos por evasión fiscal que enfrentaba su clienta en 1991, dijo: «No pueden acusarla de los delitos más graves, así que intentan atraparla como atraparon a Al Capone». El caso Capone había ocurrido casi 60 años antes. El abogado sabía que incluso en Filipinas todo el mundo entendería la referencia. El nombre se convirtió en un sistema de signos que necesita muy poco apoyo contextual para funcionar. Gánster. Poder corrupto. La ley esquivada. La ley finalmente impuesta. La caída desde la cima. Pero hay algo en la historia de Capone que el mito suele enterrar bajo el glamour de los trajes a medida y las ametralladoras. La escala del daño real. Las víctimas directas, los muertos en la masacre de San Valentín, los eliminados en las guerras entre bandas, los asesinados por orden o por capricho, tenían familias. Los barrios enteros de Chicago que vivieron bajo el terror del racket, del soborno como norma administrativa, de la violencia como herramienta de política empresarial, cargaron ese peso durante generaciones. El sistema corrupto que Capone perfeccionó no desapareció con él. Se adaptó, se diversificó, encontró nuevas formas. Hay también algo que la historia oficial de la caída de Capone tiende a suavizar. El gobierno federal lo condenó por lo único que pudo probar: no pagar impuestos sobre dinero ganado en el crimen. Sus enemigos y sus víctimas tenían razón en señalar que aquello era un resultado imperfecto, pero era también, como señalaron con amargura algunos comentaristas de la época, la única herramienta que funcionó. Los asesinatos, los sobornos, los secuestros, el contrabando, todo quedó impune. Solo la huella del dinero resistió en los tribunales. La ironía de que el hombre más poderoso del crimen organizado estadounidense en el siglo XX cayera por no declarar sus impuestos no se le escapó a nadie en 1931. Tampoco se le escapa a nadie ahora.
La cicatriz que nunca curó. Hay una foto de Al Capone que vale más que cualquier análisis. La tomaron en los años de la cúspide, quizás en 1930. Está sentado, soberbio, con uno de sus trajes de corte esmerado, verde guisante o azul marino, siempre a medida, siempre con los bolsillos del lado derecho reforzados para aguantar el peso del revólver. El diamante en el dedo, la cadena de platino, y en el cuello levemente inclinado, la indicación apenas perceptible de que está ofreciendo el perfil derecho, el que no muestra las cicatrices. Toda su vida fue ese perfil derecho, la cara que enseñaba y la que ocultaba. Al perfil derecho, el hombre que garantizó elecciones limpias en Chicago cuando nadie más podía hacerlo, el hombre que abrió comedores populares durante la Gran Depresión para alimentar a miles de desempleados, los primeros en toda la ciudad, el fanático de la ópera italiana que lloraba con Verdi, el marido fiel, al menos en el sentido de que nunca abandonó a Mae, el padre que idolatraba a su único hijo, el hombre de manos fuertes, voz afable, sonrisa amplia, que llamaba pal a los policías de Beat cuando se los cruzaba en la calle. Al perfil izquierdo, el de las cicatrices, el organizador de la masacre de San Valentín. El hombre que golpeó hasta matar a 3 ex aliados sicilianos con un bate de béisbol en una cena de homenaje en el Hawthorne Inn. El jefe cuya palabra era sentencia sin apelación. El arquitecto de un sistema de corrupción tan total que el presidente de la Comisión del Crimen de Chicago tuvo que visitarlo en su suite del Lexington para pedirle un favor que el Estado legítimo ya no podía cumplir. Capone no inventó el crimen organizado en Chicago. Tampoco inventó la corrupción sistémica en la política estadounidense, pero encontró el momento histórico, la prohibición, en el que esas estructuras preexistentes podían multiplicarse a escala industrial. La 18ª enmienda no creó a Capone. Creó las condiciones en las que alguien como Capone era no solo posible, sino lógicamente inevitable. John Torrio lo había intuido antes que nadie. El crimen organizado en sus manos no era vandalismo. Era una empresa con lógica de mercado, con divisiones de operaciones, recursos humanos y relaciones institucionales. Capone fue el ejecutivo que llevó esa empresa a su apogeo, y como muchos ejecutivos en el apogeo de sus carreras, terminó creyendo que el sistema que lo había construido lo protegería para siempre. No calculó a Frank Wilson y sus 3 años revisando registros contables a mano. No calculó a un juez que no admitía que nadie diera por supuesto su veredicto. No calculó que el único rastro que dejaría en papel sería el de un hombre que nunca pagó impuestos sobre dinero que, en teoría, no tenía. Y no calculó la sífilis que contrajo de joven, que avanzó en silencio durante décadas, que sobrevivió a Alcatraz, que sobrevivió a la penicilina tardía, que lo fue vaciando desde adentro hasta que en el verano de 1946 el hombre que había dictado la ley en la segunda ciudad de Estados Unidos tenía, según su médico, la mente de un niño de 12 años. Murió en su cama, con su familia a su lado, en la finca de Palm Island que nunca pudo serle confiscada porque no estaba registrada a su nombre, con el aroma de la bahía de Biscayne y el sonido de May rezando. El hombre que no quería que nadie lo llamara Scarface terminó sus días en la oscuridad de su propia mente, sin la organización, sin el poder, sin la posibilidad de intimidar o comprar o seducir, solo la cicatriz y la sífilis que nadie veía y los años que ya no se podían recuperar. La piedra de granito negro en Mount Olivet no dice cuándo nació ni cuándo murió, solo dice Al Capone. Quizás era suficiente.